El Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales presenta Coyuntura Comexi. En el episodio de hoy, la crisis en Nagorno-Karabaj, origen y posibles consecuencias. Una conversación con Bruno Valvanera, exdirector regional del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo en el Cáucaso, asociado Comexi y miembro de la Unidad de Estudio y Reflexión Mediterráneo Oriental, Cáucaso y Asia Central. ¿Cuál es el origen histórico del conflicto en Nagorno-Karabaj? Este es un conflicto de muchos años y aunque pareciera que está resuelto ahora, no olvidemos que no se ha firmado aún ningún acuerdo de paz, ningún acuerdo entre las partes. Así que todavía nos falta algo por ver antes de llegar a un nuevo equilibrio. Si nos vamos un poco a la historia milenaria de siglos, dentro del territorio o dentro de lo que es considerado un territorio cultural y socialmente Azerbaiyán, había un enclave redonda o relativamente redonda, controlada o poblada por población de origen armenio. El tamaño de este enclave, para que nos demos una idea, es de unos 4.400 kilómetros cuadrados, que a lo mejor no les dice nada, pero es más o menos 50% más del tamaño de Luxemburgo o más o menos del tamaño del estado de Tlaxcala o de Morelos. Un poco para que en México entendamos el tamaño de este lugar. Con una población de alrededor de 150,000 habitantes, que se estima que el 85% se definen de origen armenio. Hay otros pobladores que han venido de otras regiones y hay una minoría azerí, pero digamos que es gente que se reconoce como de origen armenio, hablan armenio, tienen iglesias ortodoxas, usan el alfabeto armenio, que es muy diferente al azerí y se diferencia. Bueno, este territorio está cerca de Armenia, pero no tiene contacto con Armenia. Y más tarde explicaré lo que los armenios, digamos, invadieron o controlaron. El conflicto más reciente nace en 1988, es decir, todavía bajo la Unión Soviética, en donde había mucho menos diferenciación de países, todos eran parte de la Unión Soviética, pero había, sin embargo, sí países diferentes, y la Asamblea Regional de Nagorno-Karabaj declaró independencia de Azerbaiyán y pidió ser parte de Armenia. Tuvieron una mayoría y hubo un conflicto armado y después de unos meses Azerbaiyán repeló eso y le dio vuelta para atrás. Y así volvió a suceder en otra ocasión hasta que vino la disolución de la Unión Soviética en 1991. Y este conflicto, que era un conflicto regional, dejó de ser un conflicto importante y se dejó un poco ahí en la bandeja para resolver. Y a partir de 1994, que el estatus no estaba bien definido, volvió a haber enfrentamientos entre las partes. Pongamos en contexto también que bueno, hubo varias guerras y en donde las partes involucradas son principalmente Azerbaiyán, que es un país de 10 millones de habitantes y con un territorio relativamente grande, y del otro lado Armenia, que es un país de unos 3 millones de habitantes en el país, pero con más de 15 millones de armenios alrededor del mundo. Armenia es el país con la mayor diáspora en proporción. Hay 5 veces más armenios fuera de su país que dentro del país. Y Azerbaiyán es un país que los 90 horas se volvió un país mucho más rico por sus reservas petroleras y de gas y que pudo gastar más en presupuesto militar que Armenia, que permaneció un país bastante pobre, un poco
en términos de renta per cápita, pensemos que Azerbaiyán tiene una renta per cápita 4 veces superior a la de Armenia. Y entonces ahí vienen disproporciones de poder, por un lado, de población y segundo, económicos. En el 94 empieza a haber conflictos y como era un periodo de caos en aquel entonces en Rusia, en Azerbaiyán, de debilidad, estos pobladores de la zona de Nagorno-Karabaj, que debiera yo de decir que el usar el término Nagorno-Karabaj es un insulto hacia los azeríes, porque los azeríes lo llaman únicamente Karabaj y los armenios lo llaman Nagorno, que quiere decir tierras altas. Entonces, para hablar del territorio de una forma propia con azeríes, se le debería decir únicamente Karabaj, pero yo me referiré a Nagorno-Karabaj para mantener la neutralidad entre los dos países. A partir del 94, lo que sucedió es que, aprovechando ese vacío de poder, Armenia invadió territorios adyacentes a esta enclave, de forma tal que por un lado aseguraría el tránsito de Armenia a Stepanakert, que es la capital de Karabaj, pero por otro lado tendría un buffer de protección a este territorio. Y lo que hacen los armenios es que sacan de estos territorios alrededor de 700,000 azeríes que se convierten refugiados en Azerbaiyán y vienen una serie de resoluciones internacionales que condenan a Armenia por esa agresión. Bueno, el tema no se resuelve y es un tema, digamos, muy importante emocionalmente, tanto para los azeríes como para los armenios. Yo, en mi capacidad durante 6 años de ser el director regional del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo y principal inversor en los dos países y teniendo la responsabilidad de los dos países, pues escuchaba las emociones con la cual los dos representantes de los países gubernamentales y gente de la sociedad se referían al otro lado del conflicto. Es decir, es un tema muy emocional, incluso posiblemente yo diría más del lado azerí, que se sienten invadidos, que del lado de Armenia, que estaban en un territorio que conquistaron dentro de Azerbaiyán. Algo que no dije que es muy importante es que con la disolución de la Unión Soviética y cuando se dibujaron las nuevas fronteras, en las fronteras aceptadas por las Naciones Unidas de finales de 91-92 y cuando se reconoció la independencia de estos dos países, quedó claro que este territorio de Karabaj pertenecía a Azerbaiyán. Es decir, por cualquier forma que tú lo veas a nivel de instancias internacionales, se reconoce que es un territorio que pertenece a Azerbaiyán y se condena a Armenia por haber sacado a tantos azeríes de los territorios que les llamo los territorios buffer. Y a lo largo de los años se creó un grupo de mediación que se llama el Grupo de Minsk, en el cual participaban 3 países, uno involucrado íntimamente Rusia, que estaba debilitado en los 91, pero luego se volvió mucho más fuerte, Estados Unidos, que siempre es un país importante y que además hay una diáspora muy importante armenia en California, y de ahí que tengan ese interés, y Francia. Francia es otro de los países en donde hay una comunidad armenia muy importante y hay lazos culturales de muchos años. Pero este grupo de Minsk, la verdad es que no pudo y no resolvió. Y yo estuve en la zona del año desde el 2013 al 2018 más o menos, o 19, y era común que de vez en cuando las partes se volvieran a agredir.
y tuvieran incursiones militares, algunas un poco mayores, un poco menores. El paso, la carretera de Georgia a Yereván cruza en un momento el territorio de Azerbaiyán invadido por los armenios, y teníamos nosotros que evitar esos pasos cuando había guerra. En fin, estuve yo viviendo un poco este tema en carne propia, ¿no? Porque era muy, muy cercano. ¿Qué otros actores tienen papeles importantes en este conflicto? Hay otros dos involucrados muy importantes. Uno es Georgia, que es el tercer país del Cáucaso, que para aquellos que no han visto un mapa, los invitaría a que vean el mapa regional, en donde verían que del Cáucaso del Sur, del lado del oeste, está Georgia, que colinda con el Mar Negro, y al sur con Turquía, y luego con Armenia, y luego siguiendo hacia el este, colinda con Azerbaiyán, y Azerbaiyán tiene frontera con Rusia. Yendo hacia abajo, Armenia solo tiene frontera al este con Azerbaiyán, con quien están en guerra, al oeste con Turquía, que también está cerrado por dos motivos. Uno, porque es un país aliado de Azerbaiyán, y dos, porque Armenia sigue reclamando históricamente el holocausto que produjeron los turcos. Entonces tiene las dos fronteras horizontales cerradas. Al norte tiene una frontera bastante permeable, que es la de Georgia, y al sur tiene una frontera relativamente cerrada con Irán. Irán, desde mi punto de vista, no tiene un papel importante en la zona, y las relaciones de Irán con Armenia pues son amistosas, como lo son con muchos otros países, a lo mejor un poco más. Pero a lo mejor lo que trae Irán a tener un poquito más de voz es que tiene una relación muy mala con Azerbaiyán, porque hay una población minoritaria de azeríes que viven en el norte de Irán, y hay mucho acriminalidad y mucho distanciamiento entre Azerbaiyán e Irán. Pero pongamos Georgia como un actor importante en la zona, y otro muy importante es Turquía, por los motivos que expresé: su hermandad con Azerbaiyán, así como Armenia pensó que tenía la hermandad con Rusia, y también porque dentro de lo que es el corredor de la ruta de la seda, que viene de Asia Central, China, Asia Central, cruza el Mar Caspio y llega al Cáucaso por Azerbaiyán, la ruta de salida es únicamente por Georgia y luego Turquía o el Mar Negro, pero no hay contacto vía Armenia, porque no hay relaciones, las fronteras están cerradas. Y entonces este equilibrio es un equilibrio muy conveniente para Georgia, que depende, que le da valor ser este link importante en la ruta de la seda, y Azerbaiyán le da mucha importancia a la relación que tiene con Georgia, porque si no fuera por Georgia no podría exportar sus materias primas, y en particular el gas que está exportando a Europa, y que es tan importante como una fuente alternativa al gas que venía de Rusia. Entonces, el equilibrio que se mantuvo todos los años que yo vivía en la zona era que Turquía apoyaba a Azerbaiyán. Turquía, por supuesto, es una potencia militar, y Rusia tenía una base militar en un lugar que se llama Gyumri, no muy lejos de Yereván, con un acuerdo tácito más que explícito, más que formal, que defendería a Armenia. ¿Qué significan el escalamiento del conflicto en 2020 y los esfuerzos de mediación a la luz de los acontecimientos de ahora en 2023? Cuando vienen los conflictos un poco más fuertes del 2020, y a través de la mediación de Rusia, se llega a un acuerdo de paz entre los dos, en donde Armenia tiene que regresar todos estos territorios buffer que había tomado desde el 94, y eso ya tranquiliza mucho a Azerbaiyán porque recupera todos esos territorios, y un contingente de paz
si es que se puede hablar de un contingente de paz de Rusia, aseguraría el paso de Karabaj, Armenia, por este corredor único, garantizando que haya acceso. Y la otra cosa que se acordó, pero que no se implementó, es que se haría una ruta nueva de Azerbaiyán a Najivan. Najivan es este territorio azerí que está entre Turquía y Armenia, separado de Armenia, pero está por lado de azeríes, nadie lo pone en disputa, y que la única forma de comunicación que tienen es vía aérea, volando por el sur, vía Irán y llegando ahí. Pero se había acordado que habría una ruta de carretera y una ferroviaria, que por supuesto Georgia se preocupó porque dejó de tener el monopolio del tránsito del Caspio a Europa. Pero esto nunca se materializó. Este acuerdo de paz sí se firmó, y se firmó porque tuvo Armenia que aceptar. El presidente en funciones, Pashinyan, que vino a reemplazar un poco la oligarquía tradicional de Armenia y ha sido presidente desde, no recuerdo bien, pero desde el 2016-17, fue quien firmó este acuerdo de paz. No sé quién recordará, pero fue un domingo en la noche y el lunes en la mañana dijo, yo ya firmé con Rusia, y todo el mundo estaba más que sorprendido. Y curiosamente, cuando vino el momento de la reelección de Pashinyan, un par de años después, fue reelegido en Armenia. Yo mismo pensé, lo considerarán un traidor, pero no. Por un lado, no había un miembro opositor que pudiera hacerle competencia a Pashinyan, pero por otro lado, si nosotros nos ponemos a ver dentro de la población actual armenia, sí, hay una minoría que yo no podría decir si es del 20 o del 30% de armenios, que son más radicales y que están detrás de Karabaj y es nuestro territorio y están dispuestos a ir a la guerra y mandar a sus hijos a la guerra, digamos, son los radicales que sí piensan que es así. Pero hay una mayoría de más del 65%, posiblemente más del 70%, que piensa que esto es un tema de muchos años, que ya llegó el momento de cerrar la carpeta y que ahora lo que Armenia tiene que buscar es más un futuro próspero, sin guerra, y incrementar su relación y su comercio, no nada más con Rusia, sino pero con Georgia y con Europa y demás. Y es así que Pashinyan vuelve a ser presidente, y ahora en este nuevo conflicto del 2023, un día antes de la Asamblea General de las Naciones Unidas, hace 2 o 3 semanas, todos nosotros vimos con gran estupefacto que Azerbaiyán anuncia una operación especial, copiando los términos, de ir sobre grupos terroristas apoyados por los turcos. Los turcos ya los habían apoyado muy fuertemente en el 2020, y que prácticamente el tema se resolvió en 24 horas y capitularon los pobladores de Karabaj y los armenios, porque era tanto el poderío y a lo mejor ya no sentían tanto necesidad de defender, que capitularon. ¿Qué habilitó y cuáles son las consecuencias de este nuevo acuerdo sobre este territorio y qué se puede anticipar para el Cáucaso en el futuro cercano? Yo creo que por un lado, Aliyev se sentía muy fuerte en Azerbaiyán, que ya había ganado la guerra del 2020, que es un país rico, que ha podido invertir en vehículos militares y en armamento, y estaba bien, que tenía el apoyo solidario incondicional de Turquía, porque son países hermanos. De hecho, el azerí y el turco es el mismo idioma, o prácticamente el mismo idioma, y que Rusia estaba totalmente debilitada y desinteresada. Rusia tiene una prioridad, que es la guerra en Ucrania. No podía
mandar más efectivos militares a Armenia por lo mismo. Y sobre todo, Rusia consideró en ese momento que la relación con Turquía era mucho más importante que la que tenían con Armenia. ¿Por qué? Porque Turquía tiene un papel fundamental en los procesos de paz entre Ucrania y Rusia, pero más importante porque controlan el Bósforo. Y el que controla el Bósforo tiene la llave de la zona. Y entonces Rusia le da la espalda aún más a Armenia y se desinteresa y dice, pues aquí se acabó. Y entonces, bueno, pues los armenios, de una forma muy práctica, dijeron, va. ¿Qué va a suceder a futuro? Vimos la visita esta semana o la semana pasada del presidente Aliyev con bombo y platillo a Georgia. Georgia tiene un papel fundamental, porque al final del día yo creo que este tema del Cáucaso lo tienen que resolver los países del Cáucaso. Y como dije, Georgia tiene un interés fundamental, uno en mantener la paz, pero sobre todo en mantener el monopolio del transporte de mercancías, carreteras, ferroviario y más que nada energía, gas y petróleo a través de su territorio. Y lo último que quiere es que se abra una ruta alternativa a través de Armenia. Y yo no dudo que hayan llegado a un acuerdo. De hecho, en esta relación Azerbaiyán-Georgia, como son dos países que dependen mucho del otro, Azerbaiyán tradicionalmente le ha vendido gas a Georgia a precios por debajo del mercado para darle solidez a su economía, porque Azerbaiyán sabe que mientras más fuerte esté Georgia, más garantizada está su ruta de ese gas, que es lo que les permite ser relativamente neutros, porque ellos no dependen de Rusia, a diferencia de Armenia, que depende mucho de Rusia. Turquía es otro jugador muy importante, en donde, claro, ellos verán a una Armenia debilitada y estarán contentos. Rusia dice, bueno, pues se acaba otro problema y me enfoco más a lo que tengo ahí en Ucrania. Y yo lo que veo es un Aliyev más fuerte. Ningún país europeo, salvo Francia, por esta relación que tiene con Armenia, ha hablado en tono alto en contra de la guerra, en primera porque todo el mundo reconoce que es territorio armenio y ya hay resoluciones firmadas, y segundo porque Europa depende del gas de Azerbaiyán. Ahora que no quiere comprar gas de Rusia, este flujo que le da a Azerbaiyán es muy importante. Pashinyan, debilitado, yo pienso que no va a poder reelegirse una tercera vez. No es el tipo de presidente que Rusia quisiera ver, y a lo mejor Rusia pondrá a un presidente un poco más prorruso. Armenia, hasta 2014 estaba en el proceso de ser parte de la Unión Europea, como en el grupo en el cual estaban Ucrania, Moldova, Georgia y Armenia, pero un día el presidente en turno, Sarkisian, se le ve en el Kremlin dándole la mano a Putin y saliendo un micrófono y decir, hemos decidido ya no ser europeos, fue nuestra decisión y ahora seremos parte de la Unión Eurasiática Económica. No tuvieron opción. ¿Por qué? Porque es un país aislado, no tiene contacto con nadie, tiene dos fronteras y la única que vale es la frontera de Georgia, porque los intereses económicos más grandes de Armenia están controlados por rusos, privados o públicos, y pues porque no tenía de todas formas una forma de incrementar su negocio con Europa que pudiera restituir los años de relación con Rusia. Armenia también es parte de esta unión militar en la cual está Rusia y Bielorrusia y Kazajstán, y mandó soldados a Kazajstán cuando vino especie de golpe de Estado. Y entonces tiene una integración muy importante con Rusia, cosa que Azerbaiyán no tiene. Azerbaiyán ni siquiera habla ser
ni del mercado común, ni mucho menos de la alianza militar de la zona. Entonces, yo creo que debilita un poco a Armenia como perdedor, estará más vinculado con Rusia. Está por verse en dónde queda Georgia, que Georgia, que era el líder de estos países hacia la Unión Europea, en esta política de neutralidad, pareciera estar buscando una neutralidad, un poco más de la neutralidad militar, pero a lo mejor un poco más el querer jugar con Rusia y con Europa. Turquía fuerte, porque bueno, tiene ahí, y quedan pues Francia y Estados Unidos que no tuvieron nada que ver en esta guerra. ¿Cuál es la situación de los refugiados armenios que han salido de este territorio? Se estima que de los 150,000 pobladores de Karabaj, unos 100,000 se fueron a Armenia. Es un shock para una economía de 3 millones, es un 3%. En porcentajes es incluso menos de la cantidad de ucranianos que llegaron a Polonia, o de los, bueno, a lo mejor si consideramos todos los ucranianos en toda la Unión Europea podría ser un porcentaje similar, pero claro, cuando estás hablando de 6 millones de ucranianos refugiados y tienes 100,000 en Armenia y ahora en Gaza, no sabemos cuántos va a haber, es un número que no parece grande. Y de hecho, lo que se ve, no se ve una movilización internacional de todos los países, se ve una movilización de las Naciones Unidas dentro de su ámbito normal de proteger a los refugiados y de buscar la forma de que se establezcan. Además, no olvidemos que estos refugiados llegan al país del cual pertenecen, así que existe esa apertura de quien lo recibe para que lo reciban incluso hasta en sus casas, ¿no? Cosa que, vaya, a los ucranianos los recibieron los europeos en sus casas, los armenios recibirán a los armenios de Karabaj, pues incluso con mucho más alegría y con mucho más apoyo. Entonces, yo no creo que, sí, a lo mejor Armenia logrará algún presupuesto de algún donador, país donador, que les ayude a pagar ciertos de los gastos en poder darle servicios básicos a los refugiados, pero esto es algo que lo va a tener que resolver Armenia poco a poco. Hay un tema también que es que dentro de lo que acordaron, pero aún no han firmado entre Armenia y Azerbaiyán, es que dejarían salir a cualquiera que quisiera salir de Karabaj e irse a Armenia. Y en la frontera han revisado los rusos los papeles de todos los que salieron y han arrestado a una serie de gente, sobre todo dirigentes políticos, posiblemente militares. No sé de qué tamaño sea el grupo, puede ser que no sea un grupo muy grande, pero una figura muy importante que fue arrestada es este oligarca, filántropo, Rubén Vardanyan, que es armenio-ruso, que fue el que creó un banco en Rusia que se llamaba Troika Bank, que lo vendió en varios millones, posiblemente miles de millones de dólares, y al venderlo se vino a Armenia, creó un banco en Armenia. Recuerdo como anécdota que podría ser de interés para todos que nosotros financiamos la expansión de ese banco que se llama Meriabank, y al ser Azerbaiyán miembro del banco, nos convocó para que en el contrato entre el Banco Europeo y Ameriabank se pusiera una cláusula en donde se prohibiera a Ameriabank abrir sucursal en Karabaj. Y que incluso cerraran, que tenían un par de cajeros automáticos. Y recuerdo aún en los mapas que pusimos, había un error ahí de la línea o del color, en fin, se lo toman muy en serio como debe de ser, ¿no? Pero bueno, el arresto de este figura, que es una figura importante por ser quien es, ya lleva 2 semanas arrestado y se tienen pocas noticias de él. Seguramente estará bien tratado en las prisiones azerís. Sin embargo, es un enemigo muy fuerte de los azerís. Yo recuerdo en mi tiempo, y cuando hablábamos de este banco, me decían los altos niveles, es que este banco pertenece al traidor de Rubén Vardanyan. O sea, hay una animosidad personal hacia él, porque él es original de Karabaj
y él de su dinero propio ha financiado la compra de armamento y de equipo militar. Y entonces ahora los azeríes lo acusaron de actos terroristas por financiar un ejército privado. Y entonces esa es la causa sobre la cual lo han arrestado. Habrá otros arrestados y veremos lo que pasará. No creo que haya un abuso de derechos humanos. No hubo un abuso de derechos humanos a toda la gente que salió, como sí lo hemos visto en otras crisis.